La mujer nahual que se trataba de hombres. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te escribo para contarte mi historia. He escuchado incontables historias acerca de fenómenos paranormales. No les voy a mentir, antes era completamente escéptico respecto a estos temas. Sin embargo, después de lo que me contó mi abuelo y de haber corroborado parte de esta historia por mí mismo, mi postura cambió por completo. Y quién sabe, tal vez su postura también cambie después de haber escuchado esta historia. Antes que nada, quiero preguntarle a tu audiencia, ¿ustedes creen en los nahuales? Mi abuelo viene de un pueblo pequeño, donde se rumoraba que abundaban las brujas, los nahuales y los chaneques. Es de esos lugares donde esas criaturas prácticamente alimentan las leyendas. El caso es que, para ese entonces, mi abuelo tenía unos 18 años y su familia tenía una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo. Por tal motivo, conocían prácticamente a todos los habitantes del lugar, desde el líder de la comunidad hasta el borrachito que se amanecía en las bancas del parque. Resulta que una noche mi abuelo se disponía a cerrar la tienda. La mayoría de la gente ya estaba en sus casas, por lo que las calles estaban completamente vacías. De repente, mi abuelo se dio cuenta de que la calle se iluminó completamente y sobre el pueblo vio pasar una bola de fuego hacia el monte. Ya había escuchado acerca de estos fenómenos, pero esta vez había algo distinto. Dice que se sintió inquieto, ansioso, como si algo malo estuviese por pasar. Cerca del pueblo, a unos 500 metros de la entrada, pasaba el río, donde él y sus amigos solían pasar el rato de vez en cuando. Cuando conoció a mi abuela, también solían pasar por esos lugares. Fue en uno de esos paseos, varios días después de haber visto aquellas cosas en el cielo, que se toparon con algo realmente escabroso a la orilla del río. Parecía estar tirado algo, un bulto que al acercarse dejaba en claro que se trataba de una persona, un difunto. El cuerpo estaba hinchado, como si llevara ya días ahí a la intemperie. La piel estaba completamente morada y no tenía rostro. Era como si algo se lo hubiera arrancado. Para rematar, también le faltaban partes de sus extremidades. Mi abuelo rápidamente tomó a la abuela del brazo y corrieron de vuelta al pueblo para avisarle a todos lo que habían visto. Al llegar, toda la multitud se preguntaba a quién pertenecía aquel cadáver. No había manera de reconocerlo, al menos no a simple vista, y menos por el estado de descomposición en el que estaba. Sin embargo, el abuelo alcanzó a reconocer la cadena que llevaba puesta aquel hombre. Era Diego, un amigo del abuelo que era unos años mayor que él. Llevaban días sin verlo, pero eso no era raro en él, puesto que sabía cortejar a varias de las señoritas de los municipios vecinos, razón por la cual a veces se perdía por días. La gente comenzó a especular, decían que posiblemente se había metido con la mujer de alguien y que esta vez se lo habían cobrado bastante caro. Lo que alimentó aquel rumor era que en más de una ocasión había llegado a meterse en líos de faldas por ser un mujeriego, pero nada estaba más alejado de la realidad. La muerte de Diego fue solamente la primera. Días después del entierro, la gente del pueblo comenzó a sentirse inquieta. Las mujeres ya no iban solas a lavar al río, e incluso los hombres se mantenían en grupos. Pronto se corrió el rumor de que lo de Diego no había sido obra de un humano, había sido algo más siniestro y oscuro detrás de aquello, una bestia, un nahual. Era lo que había hecho cambiar de parecer a la gente. A la semana de haber encontrado a Diego, apareció un segundo cadáver en el monte que quedaba más allá de aquel río. Este también estaba sin rostro y sin extremidades, y al estar en tierra firme, dejaba ver claramente que la piel estaba desgarrada, como si una bestia enorme lo hubiese triturado entre sus dientes. De ahí que todos comenzaron a atribuirlos a un nahual. Una noche, mientras todo el pueblo dormía, se escucharon gritos. Los gritos provenían de la calle y pertenecían a don Anselmo, un borrachito que se la pasaba bebiendo a orillas del río. Venía como alma que lleva el diablo, gritando que lo iban a matar, y ahí venían los nahuales detrás de él. Varios de los hombres del pueblo salieron a su encuentro y le preguntaron dónde los había visto. Él respondió que estaba en el río, bebiendo como siempre, completamente fuera de sí, cuando del otro lado de la orilla, en el monte que queda cruzando el río, le pareció ver que algo se movía entre los matorrales. Anselmo se paró en la orilla para ver bien de qué se trataba aquello, cuando entre los árboles vio salir a una mujer. Era una mujer muy hermosa, de una tez blanca y cabello negro. Don Anselmo, que era un viejo verde, no tardó en llamarla para que se acercara.
pero a medida que ella cruzaba el río, dijo que sus facciones empezaron a cambiar, que aquella mujer se hacía cada vez más grande, que parecía desprenderse de su piel. Luego notó cómo su cara comenzó a cambiar, aunque tenía ciertos rasgos humanos, ahora parecía la cara de un cerdo. Don Anselmo cayó sentado al retroceder del miedo y aquella cosa se le echó encima. Como pudo se incorporó y salió corriendo hacia el pueblo. Volteó a ver hacia atrás y cuando lo hizo, notó que no solamente estaba aquella mujer, al otro lado había otras figuras, al otro lado había otras figuras bastante altas. La curiosidad no dejaba ver con claridad, pero se notaba que eran seres extraños, de extremidades alargadas, y lo único que alcanzó a determinar fueron esos ojos brillantes que lo observaban. Aquella historia que había contado Anselmo terminó por confirmar que eso se trataba de nahuales. Todos empezaron a debatir si era buena idea ir y darles caza, pero el padre de mi abuelo los detuvo. Ir así a lo loco sin ningún plan solo serviría para que aquellas criaturas cobraran más vidas. Adentrarse en el monte sería prácticamente meterse a la boca del lobo, en todo el sentido literal de la palabra. Lo que harían sería lo siguiente: ellos intentarían sacar a aquellas criaturas del monte, pero alguien tenía que ser la carnada. Al ser mi bisabuelo quien propuso el plan, él mismo se ofreció para hacer el cebo, ya que no podrían con todos a la vez. Pasaron los días y nadie más fue al río. Todos, absolutamente todos en el pueblo, se aseguraron de no aventurarse a las afueras de este. Cuando llegó el día pactado, mi bisabuelo tomó su machete y su escopeta, y al caer la noche se dirigió al río. Escondió el machete detrás de un barranco y solo con la escopeta en mano se paró en la orilla a retar a aquellas criaturas. No pasó mucho tiempo antes de que saliera aquella mujer. Él la describió como un ser horrible. Su hocico tenía unos dientes afilados. Mi bisabuelo, un hombre que siempre se había caracterizado por ser valiente, aquel día confesó haber sentido miedo al ver aquella cosa. Disparó, lo que provocó que el nahual se lanzara sobre él con furia. Fue entonces que mi abuelo corrió en dirección al barranco y justo cuando aquella criatura lo tomó del hombro, empuñó el machete y le asestó un golpe en el cuello, casi decapitándolo en el acto. Luego corrió por su escopeta y ahí lo remató. No pasó ni un minuto cuando dentro del monte salió otra de esas tres figuras. Aquellas eran más grandes, más robustas, tenían el aspecto de un perro, como un lobo gigante. Mi bisabuelo vio cómo comenzaron a correr hacia él en cuatro patas y entonces pegó un tercer tiro al aire. Aquella era la señal que estaban esperando los demás hombres, quienes se pusieron en posición y empezaron a disparar a aquellas criaturas. En el acto desvivieron a dos y a una la dejaron malherida. Esta se retiró y corrió en dirección hacia el monte, y fue en ese momento que los hombres encendieron sus antorchas y con escopeta y machete en mano se adentraron en el monte para desvivir al último nahual. Sin embargo, no tuvieron suerte, pues nunca lo encontraron. Lo único que se toparon en aquel monte fue una pequeña casa ya bastante vieja que parecía de la época colonial. Aquello les pareció raro, puesto que nunca en los años que llevaban viviendo en aquel pueblo habían visto una casa en ese lugar. Aquellos hombres forzaron la entrada, pensando que tal vez aquel nahual estaba escondido ahí, pero no. Al abrir la puerta, lo único que les dio la bienvenida fue un olor pestilente. En aquel lugar había restos de animales, plumas, piel, cabello, pero ni rastro de aquella cosa. Fue entonces que algo captó la atención de mi abuelo, quien también los había acompañado aquella noche. En una de las paredes de aquella casita había una fotografía muy peculiar. En la foto había una mujer con tres niños pequeños. Aquella mujer era la misma que don Anselmo había visto. Detrás de esa foto había algo escrito, algo que terminó por aterrarlos aún más. Tlaxcala, 1910. Aquella fotografía tenía unos 48 años y aquella mujer, cuando la vio don Anselmo, se veía igual de joven que en la foto, como si los años nunca hubiesen pasado por encima de ella. Se comenzó a comentar que era una mujer que había sido maldecida al ser un nahual por tener pactos con el diablo. Asimismo, se fueron construyendo varias leyendas en torno a esa mujer. Al salir de la casa, los hombres del pueblo la quemaron y el abuelo dijo que la vio reducirse a cenizas. Después de eso, todo volvió a la normalidad en el pueblo. Sin embargo, de vez en cuando se veían aquellas bolas de fuego que se prendían en el monte y las leyendas no faltaban. Yo, por curiosidad, fui a visitar aquel pueblo a principios de los años 90, acordándome de los cuentos que me contaba el viejo.
Decidí darme una caminata por el río y adentrarme en el monte. Curiosamente, me encontré con una pequeña casa, y a pesar de que estaba rodeada de monte, en el suelo a su alrededor no brotaba planta ni maleza alguna. Fue en ese momento que a lo lejos escuché unos pasos que se acercaban arrastrándose. Yo me escondí detrás de un árbol y pude ver a un hombre ya mayor, un hombre muy arrugado, caminar hacia la casa completamente a un costado a la altura de las costillas y del estómago. Aquel hombre tenía una cicatriz, como si algo lo hubiese herido de gravedad. Vi como aquel viejo volteó a ver a todos lados y entró a la casa. Desde ese entonces no me he vuelto a cuestionar ni a poner en tela de juicio las historias que cuentan los mayores, no después de ver con mis propios ojos que aquel nahual que no pudieron mis abuelos aún seguía rondando aquellos montes, aún después de muchas décadas.